Y 1, y 2, y 3, y 4. Esto es una cabecera, pero es provisional. Esto es una cabecera, pero es provisional. Bienvenidos al Zulo de la Estupenda, el podcast de la gente que lleva suéteres. Hoy es día, os lo digo ahora mismo, 5, lunes 5 de diciembre, sin duda alguna. Esto está siendo grabado el lunes 5 de diciembre. Efectivamente. Porque este viernes tenemos... Qué fuerte lo que pasó el día 3 de diciembre. Y no me lo creo todavía. Ya Estoy ves. todavía gestionando. Efectivamente. Pero no pasa nada porque la vida sigue y aunque han sucedido cosas, Sí. la vida es... Creíamos que la pandemia era lo más importante que iba a suceder y lo Y del 3 no. de diciembre... Y lo del 3 de diciembre ha sido chungo, sin Muy duda, malo. chungo de cojones. Chungo. Pero no pasa nada porque este viernes tenemos microteatro y micromusical. Tenemos dos cositas espectaculares cuyas horas no recuerdo. Aunque salgo yo en las dos. Salgo en Cava Roulette, que es micromusical, y Ahora que vas a morir, que es microteatro. Lo que puedes hacer es que queda muy bien, es decir, a las deja un hueco y después lo metes con una voz. No va a pasar. Eso no va a pasar. Eso es mucha edición para la que estoy dispuesto a gestionar ahora mismo. Sabéis, ya está, este viernes por la tarde. Intuyo que por la tarde. Por la tarde como para las 8, quizá, a lo mejor. Sí, ahora hay dos pases. Si tú compras la entrada, te vale para las dos, para que va a ruler y para que vas a morir. Son 2 pases de 2 obras cada uno. Son buenísimas. Es increíble, es casi prostitución. El tiempo, sin duda, después de la tragedia del 3 de diciembre, el 3D, podríamos decir. El 3D, efectivamente. Que ha entrado a sustituir al antiguo 3D. Ahora, exactamente, ahora están buscando un rebranding, el 3D. Sí, por lo que ha sucedido. Por lo que ha sucedido. Porque chiquita broma. Claro. Después del... Ha habido un buen día. Depende de cómo lo quieras ver. Es un buen día, un día de sol. A lo mejor para una rana de la lluvia no es un buen día. Para una persona que esté en mitad del desierto deseando agua o morir no es un buen día. Pero para nosotros sí, ha sido un buen día. Como buen día es el que tiene ahora mismo, supongo, no lo sé, porque lo último que sé de ti es que has venido en moto. Sí. Fede Yedra, bienvenido, Fede. Efectivamente, esta persona, quizás te haya estropeado la presentación y no tenía que haber hablado hasta que me hubiera presentado. No pasa nada, es que, claro, tampoco te lo he dicho. Lo que ha pasado es que yo he llegado, me he sentado y hemos empezado a hablar, así que... Sin duda hemos empezado a hablar, que es un poco la gracia de los podcasts, ¿verdad? Pues sí. Muchísimas gracias, Nando, por invitarme, ¿verdad? Muchísimas gracias, la verdad. Ha sido una cosa, un acierto. Me siento muy a gusto aquí. Yo también estoy muy contento. No entiendo cómo te sientes a gusto, sabiendo que tenemos 3 jazas que nos protegen y las 3 están combadas. Efectivamente. Y sujetas por una cantidad de clavos. Sí. Y arriba hay mucho material que pesa mucho. Es justo lo que vamos a decir. ¿Habéis escrito alguna vez dónde se graba esto? Sí, está escrito. Y ya la gente lo podrá ver. En realidad no, porque es material... A lo mejor sale, a lo mejor no sale en vídeo. Si no sale en vídeo al final, pues dan por culo. Si sale en vídeo al final, podréis ver ahora mismo este precioso objeto que estamos haciendo Fede y yo. Esto sí, oh, madre mía, ¿cómo lo describiría? Es como, no tengo palabras. Como si estuvieran apareándose 2 seres unicelulares. Doña Andúe. Sí. Vale. Bueno, Fede, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos cuál es tu vida, cuál es tu relación con La Estupenda, que es un poco lo que buscamos aquí. Y bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo entras? ¿Cómo formas parte del engranaje del capital? Bueno, yo me gano la vida, esto nos lo vamos a quitar muy rápido, yo me gano la vida haciendo animaciones para una empresa de marketing, que es lo que me da de vivir realmente, aunque el resto de mi tiempo lo paso entre Propon y La Estupenda de manera subyacente. Sí. Yo no estoy implicado al 100% como lo están las personas enajenas mentales que trabajan aquí, sí, pero paso mucho tiempo aquí es y verdad le he hecho una mano. Unos raticos le eché aquí, es verdad que sí. Efectivamente, yo soy una persona del cine, me encanta el cine, estudié audiovisuales pensando en hacer cine y eso me llevó a empezar a... ¿Te voy a contar? ¿Te llega hasta Sí, adelante. Me llevó a empezar a actuar en mis propios cortos porque no conocíamos a nadie cuando era chiquitito. El picorcillo de la actuación me empezó a gustar a raíz de
me pongo delante de mis propias mierdas. Entonces vi un espectáculo de impro, porque yo estaba apuntado en teatro en una escuela. Esto no creo que lo escuche nadie, pero lo puedo decir, ¿no? Una escuela bastante nefasta. Como no, da igual. Si has metido nefasta adelante, no pasa nada, porque todo bueno, de entre todas las escuelas, eso que la gente saque de sus conclusiones, de entre todas las escuelas de teatro que hay en Granada, pues una que es muy nefasta. Vale. ¿De acuerdo? Vosotros escogéis quién. Además, ese director de esa escuela no creo que lo escuche ya. Entonces vi un espectáculo de impro y dije, hostia, yo quiero hacer eso. Y había 2 escuelas donde se hacía impro. Sí, cierto. Había 2 sitios cuando yo pregunté. Y las circunstancias del destino hicieron que Pirómano, Javi Fava, que daba clases en... seguramente había más, pero en aquel momento eran esas 2. Que daba clases en el apeadero. Tenía un grupo que no me cuadraba por horario. Entonces pregunté aquí en La Estupenda, que además me pillaba al lado de la facultad, y ahí fue cuando empezó mi andanza. Después me metí en Propon con Pato. Pato cedió su vida a La Estupenda y hasta aquí, ahora estamos. Qué bonito. ¿Verdad? Bonito. Pero bueno, como tú bien sabrás, porque te has escuchado al menos 2 unidades de podcast, efectivamente, aquí lo que no hacemos es sacar, ¿verdad? Sacar a cuchara los ojos de la verdad. Efectivamente. Contando esa parte que la gente no quiere que se sepa de su propia vida. Sí. Ese je ne sais quoi, sí. Como mencionábamos otras veces. Me da mucha vergüenza esto. Ese águila de sangre. Me da mucha vergüenza, Nando, así que no te preocupes, quiero porque todavía que tenga tienes un poco de tacto con este tema. No pasa nada, porque todavía tienes el margen de la cuña publicitaria que tenemos ahora. Entonces, nos vemos después de la pausa. Por supuestísimo. Y 5, y 6, y 7, y 8. Es una cuña musical, pero también provisional. Es una cuña musical, pero también provisional. Y volvemos al Zulo de la Estupenda, el podcast rodeado de belleza y a la vez ordinariez. Me falta un bote de salpumán o de aguarrá. Teníamos aguarrá ahí detrás. Me encanta, entonces ya teníamos disolvente universal. El mes pasado estuvimos hablando los 4 podcasts sobre el disolvente universal que teníamos ahí puesto. Es que para mí es clave. Como clave es, la realidad que nos ocupa, esa otra versión, esa otra parte, la parte de atrás de las gafas de la realidad, ¿verdad? Sí. Tú, aparte de ser una persona que hace animaciones, no animaciones socioculturales, sino animaciones de animar, que una cosa está muerta y tú la animas. No existe. No existe. Yo soy Dios cada vez la haces, claro. Efectivamente, cuando llega a mis manos no existe y la hago existir. Desde la nada. Desde la nada, absoluta. Aparte de todo eso, eres relativamente conocido en el mundo de Granada porque porque llevaste a juicio a los Reyes Magos. Efectivamente. Y cuéntanos, ¿cómo fue? Porque además no hay momento más apropiado que principio de diciembre. Pero eso fue súper sonado. Lo que pasa que yo estuve hablando con mi abogado. Sí. Intentamos llevar a cabo una especie de anonimato. Yo conocí, y además entiende que denuncia a los Reyes Magos por una especie de laguna legal que había. Yo con 6 años encontré la manera de llevar adelante un litigio con los hijos de puta. Si se puede preguntar, ¿cuál fue ese hueco que se encuentra en esa realidad que son 3 ancianos entrando a la casa de uno? Nosotros cuando abordamos el caso con mi abogado le mando un saludo, se llama Víctor Ruiz. Víctor, grande Víctor. Grande Víctor, no, luego, sí, me manda fue genial, sí. Porque tengo una cosa que... Encontramos que pese a que yo tenía 6 años y que podía ir por el juzgado de menores, en realidad la relación que se establecía entre los Reyes Magos y yo era una relación de cliente. Entonces había el litigio fue por la parte en la que yo denunciaba en tanto que un abuso de poder por parte de los Reyes Magos hacia mí como cliente. Que yo tuviera 6 años, entendió el juzgado que era algo inevitable y que de hecho era un agravante tener 6 años porque en el momento en el que creces ya te das cuenta de que no existen y entonces no puedes denunciar a los Reyes Magos porque tendrías que denunciar a tus padres. Yo con 6 años
hacía que existían los Reyes Magos, con lo cual pudimos ir a juicio y al final ganamos. ¿Por qué lo denuncié? Eso es, claro. Esa era la pregunta que he intentado hacer antes, pero no pasa nada. Cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué lo denunciaste? Pues porque al final era una organización que no atendía sistemáticamente a mis peticiones como usuario. Y entendía que había un abuso en el hecho de un abuso de poder en el trato con respecto al resto de mis compañeros amigos y yo como niño. Claro. Entonces, yo tenía una serie de demandas que además estaban en un documento firmado. ¿Tales como? Como un Scalestri. Yo quería una Super Soccer, que en Navidad no había tantas, pero yo quería avanzar a ver para la temporada de verano. Y me acuerdo que un año pedí la Play 1, la PS1. Sí. ¿Vale? Esa era una serie de exigencias que yo tenía con respecto a esos señores. Se compulsó debidamente ese documento que le hicimos llegar mediante correo y lo que yo recibí fueron calcetines, fueron una pelota que tenía todavía, tú sabes la etiquetilla naranja de los chinos. Que dejan el... Porque estaba como arrancada muy mal, es como si... además se notaba que habían externalizado ese trabajo y no lo habían hecho ellos, lo habían comprado en un bazar. Sí. Entonces, yo entendí que mi infancia como tal, debido a esa falta de exigencia, se estaba viendo afectada. Y lo denuncié como organización y al final llegamos a juicio y ganamos. ¿Y ganaste? ¿Y qué ganaste? ¿Cuál fue? ¿Cómo te tuvieron que compensar los Reyes Magos? Bueno, ese año, retrospectivamente, las 6 navidades que yo había pasado antes tenían que compensármelas. Entonces, hubo una temporada que yo tenía Reyes Magos en Navidad, donde me daban un pequeño plus, un pequeño extra. Sí. Y además llegamos al acuerdo de que podía tener una segunda Navidad exclusiva en agosto. En agosto. Entonces, el 31 de julio, yo me acostaba, le dejaba leche, venían los camellos y tal, y llegaban y me traían los regalos en compensación a todos aquellos que no tenía. Y ya, desde entonces, estamos bien. ¿Y estáis bien? A nivel de vosotros en relación, estáis bien? No, porque ya sé que son mis padres. Claro. Entonces, podríamos decir que la realidad ha sido que tú denunciaste a tus padres a través de la figura de los Reyes Magos. Efectivamente. Bueno, no es tan así. Es que no es fácil. Claro, es que no es fácil. Yo denuncié a los Reyes Magos, pero porque existían en ese momento. Claro. Y la inexistencia les convirtió en tus padres, que fueron los que... ¿Todavía sigue el tema navideño, de Navidad en agosto? No, ya me compensaron. Ya han pasado las 6 navidades, en realidad. Tenía que compensar 6 navidades solamente. Vale. No me tuvieron que hacer una indemnización. Llegamos a un acuerdo y que con su representante, los pajes y mi abogado, que compensaran los 6 años anteriores, estaba bien. Pues magnífico. Fede, un placer auténtico. Muchísimas gracias. Esto ha sido un poco todo. No sé si conoces lo que a mí me gusta llamar la farfollada final. No. Que es que tú tienes que hacer una pregunta que se pueda responder con la respuesta que dio la persona anterior a ti, que tú no sabes cuál es esa respuesta, y tú tienes que dar una respuesta a una pregunta que no se te ha formulado todavía porque te la va a formular la semana que viene, la invitada de la semana que viene. Vale. Entonces, si quieres empezar primero con la pregunta a una respuesta que no conoces cuál ha sido, pero dar una pregunta aleatoria. Claro, pero yo no sé la respuesta. No sabes la respuesta. Yo tengo que dar una pregunta. Tú tienes que dar una pregunta a esa respuesta que no sabes. ¿En qué año nació Cristóbal Colón? Vale. ¿Y una respuesta a una pregunta que aún no se te ha formulado? Sí. El verde moho me sienta muy bien. Vale, magnífico. Pues muchísimas gracias, Fede. Un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti también, Nando. La verdad es que he estado súper a gusto. Yo también he estado muy a gusto. Ha sido una entrevista muy agradable. ¿Verdad? No para los Reyes Magos. No. Bueno. Pero para nosotros sí, sin duda alguna. Y además creo que efectivamente, todavía falta el resto de podcast de este mes, pero por ahora nos estamos coronando como el podcast más largo hasta la fecha. Hostia. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Nando. Dios le bendiga. Nos vemos. Bueno, lo podemos decir ya para la gente de la newsletter. Nos vemos en la newsletter. Efectivamente. Adiós. Chaito.
y 9, y 10, y 11, y 12. Esta es la música final, pero también provisional. Esta es la música final, pero también provisional.